es que es preferible ser la línea roja que la línea azul, porque a pesar de que comienzas más abajo, si tu tasa de crecimiento es más alta que la del otro, que comienza más arriba tuyo, pero su tasa de crecimiento es relativamente baja, está como stagnant, está un poco estancado, la línea azul. Si eres como la línea roja, si tu tasa de crecimiento es más alta, no importa de dónde partas, porque eventualmente se van a cruzar ambas líneas y de ahí en adelante vas a estar arriba. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay personas que no les gustó, que quedaron como un poco insatisfechas con sus notas del quiz. Probablemente hayan personas que van a quedar un poco insatisfechas. O sea, no lo sé con certeza porque no he corregido todos los exámenes, pero probablemente haya personas que queden insatisfechas con su nota en este parcial, que crean bueno, que lo que sabían tal vez era un poco más de lo que se vio reflejado en su nota. Sin embargo, creo que lo importante ya es no pensar en el pasado, no enfocarse en eso. Obviamente, revisen, háganme preguntas, díganme en qué se equivocaron, etcétera, pero lo más importante de ahora en adelante es lo que hagan para el segundo parcial, o sea, todo lo que hagan desde esta clase en adelante, que estén yendo a las clases, que estén llevando las lecturas al día, que estén haciendo los podcasts, y todas esas cosas poco a poco van a ir sumando. Eh, Esto tiene o sea, esto tiene una relevancia un poco literal y otra un poco más figurativa. En el plano literal, a este parcial, a la nota de este parcial, se le va a agregar, a ver, son 28, se supone que son 28 clases, y para esas 28 no son 28 clases, son 29, pero hay 28 de esas clases en donde hay tarea, ¿ok? Y cada una de esas tareas tiene una nota en un espectro entre 0 y 1. Eh, pero para este parcial vamos a sumar que si al final del curso, por ejemplo, ustedes respondieron 20 podcasts, ¿ok? El 10% de eso, eh, de esos 20 que son 2, eso se va a convertir en puntos para este parcial. O sea que hay 28 oportunidades, si responden las 28 oportunidades, pueden sumar hasta 2,8 puntos en el extra para el parcial, sería como una especie de bono. ¿Por qué? Porque, bueno, por varias razones. Primero, porque me parece que se lo merecen, porque han estado aprendiendo muchísimo y probablemente están aprendiendo más que los del otro curso, y los del otro curso tal vez tengan una nota mayor, entonces no tiene sentido, eso no tiene sentido. O sea, es un punto de vista competitivo a la hora de que se gradúen y vean sus notas y vean el ranking, etcétera. Lo lógico es que sea más justo. Entonces, bueno, les estoy sumando unos puntos ahí. Y lo otro es porque quiero que exista un incentivo porque sé que hay personas que dentro de poco van a alcanzar, van a sumar los 20 puntos en esa parte. Eh, Hay personas que ya en la clase 20 o en la clase 21 o 22 van a tener los 20 puntos. Entonces, quiero que exista un incentivo para que esas personas terminen de hacer las tareas, a pesar de que no les sigan sumando puntos en ese aspecto, en ese 20% de la materia. Sería bueno que también como que intenten sumar puntos para su primer parcial. Eso por un lado. Bueno, obviamente eso se puede interpretar desde un punto de vista mucho más amplio. Eh, sé que en este curso hay muchas personas que son, eh, a ver, que la parte analítica la tienen muy bien y que son apasionados de la economía, pero que tuvieron algún problema con matemática o algo así, o estadística y se atrasaron un poco.
Entonces, más o menos como que la lección de esto es, mira, eso no importa. O sea, el punto de corte con Y es una cosa y tu pendiente es otra. Yo tengo, conmigo se graduaron, eh, hubo un chamo que se retrasó un semestre y fue el segundo de la promoción. O sea, eso no quita nada. Y de hecho, más bien haberse atrasado lo ayudó muchísimo porque terminó como que adquiriendo unos hábitos de estudio mucho mejores que los del resto, em, como reacción a eso. Entonces, o sea, no se preocupen por eso. Lo importante es lo que hagan de ahora en adelante. Están a mitad, ni siquiera han llegado a la mitad de la carrera, están a punto de llegar a eso. Entonces, o sea, de aquí en adelante todo es ganancia y no crean que esto es muy complicado. O sea, sepan que todo se puede hacer y que ustedes son capaces de sacar una muy buena nota Zambrano, que son capaces de este, bueno, ya sexto semestre es relativamente sencillo y séptimo, y bueno, desarrollo, que tal vez es un poco más complicado, también se puede, y, o sea, al final están preparados. Si ya llegaron hasta aquí, están preparados. Obviamente sí mantienen los hábitos de estudio, que también es algo que me gustaría que fueran desarrollando con esta clase. Lo otro que yo quería es que, bueno, obviamente quiero que desarrollen un poco el hábito de estarse, o sea, que cuando se acabe la clase no dejen de escuchar los podcasts, tal vez que se suscriban a The Economist, que se suscriban a, hay uno muy bueno que se llama Conversations with Tyler, o sea, que se sigan estimulando mentalmente y sigan aprendiendo porque eh, el tema de estudiar economía es que las herramientas, o sea, es que te gradúas con un set de herramientas, pero al final no te enseñan mucho de la economía en el presente, o sea, no te enseñan nada muy concreto, porque no se habla mucho de casos, de ejemplos, sino que se habla de las herramientas. Entonces, si tú te gradúas solamente con las herramientas y no sabes nada de cómo está la economía en Venezuela, o no sabes si es que te vas a quedar, o no sabes nada de cómo está la economía global, o la del país a donde vas a emigrar, entonces las herramientas no las puedes utilizar para nada. Entonces es muy importante que vayan siempre adquiriendo más información, porque las herramientas que ustedes están aprendiendo son para procesar información. Entonces, si no tienen, es para procesar esos inputs. Si no tienen inputs, no hay nada que procesar. Entonces, siempre tienen que estar investigando, aprendiendo y estimulándose mentalmente para que mejoren su capacidad de procesamiento de esa información y para que tengan algo que procesar, ¿no? Porque si no, no les sirve de nada. Eh, entonces, bueno, esto era como no sé, quería que no se sintieran mal sé que hay algunas personas súper insatisfechas con su desempeño en el parcial. Eh, el segundo parcial, algunos dicen que es más fácil, otros dicen que es más difícil. Yo creo que es más fácil. Las personas salen relativamente mejor, un poco mejor. Eh, y bueno, que sepan que van a haber esquemas de recuperación de nota y la idea aquí es que aprendan, pero que también se gradúen con una buena puntuación. Eh, entonces, bueno, desde el punto de vista de crecimiento, ¿qué país prefieren ser? ¿Prefieren ser el país azul o prefieren ser el país rojo? Este, probablemente, no sé, el país rojo pueda ser, Freddy dice que el país azul prefiere estabilidad, pero bueno, estancarse y que sus tataranietos vivan igual que él. Eh, entonces, bueno, hay opciones. Hay los tigres asiáticos, por ejemplo, Corea del Sur, etcétera. Eh, podrían ser más o menos como el rojo, una tasa de crecimiento súper alta, altísima. Perú también podría estar aquí en este grupo. Botswana, país que está creciendo
muy rápidamente en este momento, de los países con crecimiento más alto en el mundo en las últimas décadas, en el último par de décadas, y uno de los casos de éxito más grandes de África. Eh, hay varios casos como el rojo, y hay muchos casos también como el azul. Eh, Latinoamérica es azul. Latinoamérica, bueno, no es como el azul, Latinoamérica es más como que de repente sube, baja, sube, baja, sube, baja, y al final termina en el mismo lugar. Ligeramente por encima, pero hay un paper muy bueno que se llama Where Did All the Growth Go? De Danny Roderick, que se trata de esto, que por ejemplo Argentina crece 10% eh, y de repente devalúa y desaparece el crecimiento, medido en dólares, midiendo el PIB en dólares. Entonces, es más o menos esa discusión de quién prefiere ser, o sea, prefieres agarrar el camino que es preferible a corto plazo, pero que a largo plazo no genera crecimiento, o prefieres agarrar el camino difícil, transformarte y crecer más. Obviamente todo el mundo prefiere crecer, pero nadie prefiere, o sea, a la gente le cuesta cambiar. Para crecer tienes que cambiar. Eh, Sobre todo a nivel social es muy complicado. Bueno, entonces yo quería, con respecto a las notas, no las tengo todavía. No sé si las voy a tener al final de esta semana o a comienzos de la próxima, pero no debería pasar de ahí. Eh, o sea, no quiero que pase mucho tiempo sin entregar eso. Bueno, ya entonces, con respecto al parcial, con respecto al parcial, ¿qué preguntas les costaron más? ¿Sabes? Pónganme ahí qué prefieren, que lo resolvamos en orden o que lo resolvamos en orden de dificultad. O sea, en orden cronológico o de dificultad. Ok. Entonces, bueno, arrancamos con la primera pregunta. Usando los mismos colores que en la clase. Ok, teníamos antes de esto. El examen arrancaba con 3 países. Ok, yo soy malísimo con el mapa de Gran Bretaña, pero bueno, supónganse, esto es como así. Aquí está Gales. Wessex es más o menos esto, Northumbria y... No, esto es Mercia y Northumbria. Y acá arriba, bueno, ya empieza Escocia. Entonces, bueno, lo importante era esta parte. ¿Qué pasa? Los 3 países, los 3 reinos tenían la misma LM y tenían la misma IS. La misma. ¿Ok? Porque tenían las mismas elasticidades. Entonces, entre ustedes, la LM era distinta. O sea, habían personas que tenían una LM así, otras la tenían así, otras la tenían así. ¿Por qué? Porque las elasticidades de la demanda de dinero variaban por persona. Pero, a pesar de que varían por persona, eran iguales en los 3 países. En los 3 países. ¿Ok? Eh, lo que variaba entre ellos era la movilidad de capital. En Northumbria eh, era una economía financieramente insular. Hubo personas que se equivocaron y interpretaron que esto también quería decir que no había, que era un país que no tenía exportaciones ni importaciones. Eso no es verdad. Tú puedes ser comercial, tú puedes estar comercialmente abierto, pero financieramente insular. Ese era el caso de Northumbria. De hecho, explícitamente se decía eso en el examen. Luego tenías en Mercia, el país tenía perfecta movilidad de capitales.
Entonces la curva de equilibrio externo era horizontal. La elasticidad del flujo de capitales con respecto a la tasa de interés era infinito. Y en Wessex, dependiendo de la persona, habían personas que les tocó con con relativa movilidad y otras que les tocó con relativa inmovilidad de capitales. Entonces, eso difería por persona y afectaba las preguntas C y la pregunta D. Entonces, en la primera pregunta, no importaba, o sea, era igual para todo el mundo. La primera pregunta era igual para todo el mundo. A nivel gráfico, a nivel matemático era distinta porque las elasticidades de la demanda de dinero eran distintas. Entonces, bueno, la respuesta era distinta, pero a nivel gráfico era igual para todo el mundo. En la A. Entonces, en la A, ok, ponemos aquí los dos ejes. En la A, la elasticidad del flujo de capitales con respecto a la tasa de interés era cero. Okay, la curva de equilibrio de balance de pagos es vertical. Y se arrancaba con había tipo cambio flexible y se arrancaba con una expansión fiscal. Esta pregunta casi todo el mundo la tuvo buena. Bueno, de los que he corregido. Se generaba un desequilibrio en el punto 2. Había una especie de desequilibrio de balanza de pago. Se depreciaba la moneda. Había una variación en E. Y esa variación en E, ok, esa variación en E generaba una nueva expansión. Generaba una nueva expansión de la curva IS por un aumento en las exportaciones netas vía la variación del tipo de cambio. Entonces, y bueno, y con eso se llega al punto 3. Hay una expansión de la curva de equilibrio externo porque ahora, como se llevó a cabo una expansión de las exportaciones netas vía tipo de cambio, ahora el nivel de importaciones necesario para el nivel de renta necesario para que las importaciones aumenten suficiente como para compensar esa variación de las exportaciones netas va a ser más alto. Entonces, por eso es que se traslada la curva de equilibrio externo. Entonces, ¿qué termina pasando a nivel externo? Bueno, como la balanza de pagos, podemos ponerle BDP, en vez de BOP, Balance of Payments, balanza de pago. Como la balanza de pago está en equilibrio, cuando el flujo de capitales más las exportaciones netas son igual a cero, y como no hubo variación en el flujo de capitales, porque es una economía financieramente insular, entonces podemos decir que en este punto 3, a pesar de que hubo una expansión de las exportaciones netas vía tipo de cambio, la variación de las importaciones vía QY, vía el impacto de la renta en las importaciones, fue suficiente como para que en el neto la variación de exportaciones netas fuera cero. Ahora, ¿por qué digo en el neto? Porque aunque las exportaciones netas hayan quedado constantes, entonces no se transmite un desequilibrio de balanza de pago hacia el resto del mundo, que como eso es, a pesar de que eso es verdad, que ahí fue donde algunos se cayeron, sí hubo un cambio a lo interno, o sea, hubo un aumento de las exportaciones y hubo un aumento de las importaciones. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el aumento de las exportaciones se vio compensado por el aumento de las importaciones. Y las importaciones aumentaron en el neto porque el impacto vía QY fue más grande que el impacto vía QE. El impacto en las importaciones vía QY fue mayor que el impacto vía QE. ¿Por qué? Porque además de compensar QE, compensó XG.
Entonces, eh, ¿qué pasaba? Bueno, no se transmitió un choque neto sobre las balanzas de pago, pero sí se transmitió un choque vía cantidades. O sea, las exportaciones netas terminaron siendo las mismas que al comienzo, pero se exporta más y se importa más que al comienzo. Y eso se transmitió al resto de los países, al resto de los reinos. ¿Alguna pregunta con esto? Antes de pasar a la parte de matemática. En la parte de matemática, no sé si alguien lo derivó, pero en el de Edinburgh tenían una respuesta mucho más sencilla, o sea, ya tenían el resultado, solo tenían que leerlo y cambiar la fórmula. La fórmula era esta en el libro. ¿Ok? Todos estos parámetros los tenían. Y hay personas aquí que copiaron mal y como en el libro la elasticidad de las importaciones, la elasticidad de la inversión con respecto a la tasa de interés, en el libro le dicen FI. Hay personas que pensaron que esto significaba que aquí ponían FCI, pero en realidad esta elasticidad era las inversiones. Abajo lo tenían en la leyenda. O sea, justamente abajo de esa tabla hay una leyenda que les dice que FI dice FI is the change in investment with respect to the rate of interest. Hay personas que se cayeron con esa parte porque, bueno, pensaron que era la elasticidad del flujo de capitales y entonces lo tacharon porque era cero y bueno, eso les vició el cálculo. Entonces, bueno, esta era la fórmula. Estas dos elasticidades estaban dadas, ¿ok? ¿Cuáles es que eran? Eran 0,3 y 0,25. 25% y 30%. ¿Ok? Y estas tres elasticidades eran distintas por persona. Entonces hubo algunas personas, bueno, déjame resolverlo normal y luego les digo lo que vamos a hacer con el caso específico de los que tenían una LI positiva. Entonces, esto, a ver, se podía reescribir como LI sobre 0,3 LI más 0,25 LY. ¿Ok? Y entonces esto terminaba siendo igual a la variación de Y cuando varía G. ¿Ok? A la hora de calcularlo, se decía que a la hora de calcular el impacto, o sea, cuál era el nuevo nivel de renta comparado con el nivel de renta inicial, se decía que la variación de G, ¿ok? O sea, que si comparabas G3 entre G1, ¿ok? Se había duplicado, ¿ok? G3 era 2 veces G1. Se había duplicado. Hay personas que por alguna razón, en vez de poner 2, pusieron 1,5. Ese error fue más común de lo que pensaba. No sé por qué lo hicieron. Cuando algo se duplica, es 2 veces lo que era antes, no 1,5 veces. Si hubiera aumentado 50%, fuera 1,5 veces lo que era antes, pero se duplicó, no aumentó 50%, aumentó el 100%. Aumentó en una unidad de sí mismo. Ok, entonces, bueno, a la hora de calcularlo, Y3 era igual a Y1 por 2, o sea, por G3 entre G1 por la elasticidad de Y con respecto a G. Ok, esto es igual a Y1 por 2 por
LI entre 0,3 LI más 0,25 LY. ¿Ok? Es decir, esto que está aquí. Y bueno, los que lo hicieron así tienen los 2 puntos. Si se equivocaron en alguna parte, pero tienen el planteamiento correcto, no les quité todos los puntos, o sea, les dejé algo. En la vida real, o sea, si fuera como la vida real, les hubiera puesto 0, porque si está malo, y tu proyección está mala, y tu consejo que le estás dando a tu jefe o a tus clientes está malo. Pero bueno, como estamos en la universidad todavía, no les puse 0. Les estoy dando algo de puntos por mientras más partes del procedimiento hayan tenido bien. Ok. En la parte B. En la parte B, bajábamos a Mercia. En Mercia la elasticidad del flujo de capitales con respecto a la tasa de interés es infinita. Ok, ubica aquí mismo en el nivel de tasa de interés internacional, que era 10%. Ok, y sufría un choque Mercia, que era que la gente esperaba que se fuera, que se fuera a depreciar. Okay, entonces, 10% más la variación esperada del tipo de cambio, la depreciación esperada, aumentaba la curva de equilibrio de balance de pago, por la variación esperada en el tipo de cambio. Y bueno, la gente que tenía sus reales invertidos en títulos financieros en Mercia, bueno, decía, ya va, aquí está pasando algo raro, esto se va a depreciar, yo voy a sacar mis capitales. Y entonces sacaron los capitales, hubo una salida de capital, y esa salida de capitales causó la salida de capitales causó una depreciación efectiva. ¿Ok? Entonces, la depreciación esperada causó una salida de capitales que causó una depreciación efectiva. Y esa depreciación efectiva causó una variación en las exportaciones netas. Entonces, hubo una expansión de la curva de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, de la IS, y eso nos lleva a un nuevo punto de equilibrio en donde Y2 es mayor a Y1. ¿Ok? Y bueno, eso le transmitió un choque, le transmitió ese aumento en las exportaciones netas, y esa salida de capitales se transmitió al otro mercado que era Wessex. Ya a estas alturas no existe Northumbria, estaba conquistado, entonces solamente se transmite el choque a Wessex, porque ya con Northumbria no había ni comercio de bienes ni flujo de capitales. Entonces, ¿cómo se transmite esto? Bueno, el 100% del choque de las exportaciones netas se transmite en dirección opuesta a Wessex, y el 100% del choque de flujo de capitales se transmite en dirección opuesta a Wessex. Aquí no había ya parte matemática. Bueno, entonces ya vamos con el próximo. En el ejercicio C, habían 2 opciones. ¿Okay? Dependiendo del examen que les había tocado, ¿okay? Si tenían relativa movilidad de capitales, vamos a ponerlo aquí arriba de eso, para que no queden dudas. Si LY
por FCI, que FCI era 0,1, más LI por QY, es mayor a 0, ¿ok? Si esto es mayor a 0, en un contexto donde se asume, donde esto, bueno, LI debería ser negativo, ¿ok? Si la primera parte es mayor a la segunda, entonces la suma de ambos es positiva. Si eso es así, tenemos relativa movilidad de capitales. Y si por el contrario, LY por FCI más LI por QY es menor a 0, tenemos relativa inmovilidad. Entonces, el caso 1 es el de relativa movilidad y el 2 es el de relativa inmovilidad. Dependiendo de la persona, hay unos que le tocó uno o el otro. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Este era relativamente sencillo, este ejercicio, porque había tipo de cambio fijo ahora. Recuerden que a pesar de que la movilidad es distinta, lo que cambia es la curva de equilibrio de balanza de pagos. La LM es la misma en ambos casos. O sea, difiere por persona, pero es la misma, esencialmente es la misma. O sea, independientemente de cuál sea tu FCI, la LM era la misma. Entonces, en relativa movilidad hay más sensibilidad externa que en el mercado de dinero, y en relativa inmovilidad hay más sensibilidad en el mercado de dinero que en el mercado externo a la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, esto tenía un impacto considerable, porque cuando el gobierno expandía el gasto, creo que eso fue lo que hacía el gobierno, expandir el gasto, ¿ok? En el punto donde hay equilibrio interno, perdón, entre el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero, en ese punto, que es el punto 2, en el caso de relativa movilidad, había más entrada de capitales que demanda de divisas por importaciones, y en el caso de relativa movilidad de capitales, había más demanda de divisas por importaciones que las divisas que estaban entrando por entrada de capitales. Entonces, en el caso C.1, el Banco Central se veía obligado a comprar divisas extranjeras en el mercado cambiario, y eso aumenta sus reservas internacionales. Y en el caso 2, el Banco Central se veía como había mucha demanda por importaciones, divisas por importaciones, y no había tanta entrada de capitales, entonces el Banco Central se veía obligado a contraer la oferta de dinero, porque tenían que vender reservas para satisfacer las demandas de divisas del mercado cambiario. Entonces en el primer caso, hay una expansión de las dos curvas de los dos mercados, y en el segundo caso, hay una expansión en el mercado de bienes y servicios que se contrarresta por una contracción en el mercado de dinero. ¿Okay? Y bueno, la tasa de interés termina siendo más alta que la tasa de interés internacional en ambos casos. En el caso de relativa inmovilidad termina siendo más alta que en el caso de relativa movilidad. Pero básicamente ese es el choque. Y el nivel de renta también es mayor que el nivel de renta inicial. Eh, este,
Em, sí, bueno, Anthony, eso le pasó a varias personas. Como les dije, si tienen el análisis perfecto, pero se equivocaron en cómo es la economía que estaban analizando, en vez de quitarles todos los puntos, les estoy quitando nada más uno de tres. Entonces estoy valorando que saben, o sea, que a pesar de que no saben cuándo la economía está en relativa movilidad o cuándo está en relativa movilidad, a pesar de que no saben eso, bueno, saben cómo se comporta la economía que pensaron que estaban evaluando. Entonces, si tuvieron al pelo la evaluación de la economía que intentaron evaluar, pero se equivocaron en cuál era esa, pierden un punto de tres. Si tienen más errores en el análisis, bueno, pierden más puntos. Eh, bueno, no, Freddy, no sé cuál era el de tu examen. En el archivo de las elasticidades que usaron para el examen, está calculado ahorita, si se quieren meter, está calculado cuál era qué le tocaba a cada persona. ¿Okay? A quienes les tocaba relativa movilidad y a quienes les tocaba relativa inmovilidad de capitales. Entonces ahí pueden verlo. Entonces, en la parte D, en la pregunta D, también había la respuesta era dual, ¿ok? Eh, porque dependía de cuál examen les había tocado, si les había tocado un examen con relativa movilidad de capitales o con relativa inmovilidad de capitales. Aquí también aplica lo de un punto de tres si se equivocaron en cuál era la economía, pero tuvieron perfecto el análisis. Entonces, bueno, en el caso de relativa movilidad, en el caso de relativa movilidad, el choque era más o menos este. ¿Okay? Eh, la curva de equilibrio externo era más elástica que la LM y se daba una contracción en el consumo vía impuestos, o sea, aumentaban los impuestos y se contraía el consumo. Hay personas que me preguntaron qué pasaba con la oferta monetaria, con la base monetaria, con la liquidez monetaria. En teoría, en teoría, las cuentas del sector público también están en la banca nacional. O sea, como el sector público, como esas cuentas, esos son bolívares, ¿ok? Esas cuentas del sector público, por ejemplo, pueden estar en Banco Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, usan puros bancos del Estado. Entonces, Banco Venezuela, Bicentenario, cosas así. Entonces, si el sector público aumenta los impuestos, va a aumentar la recaudación y aunque va a disminuir el dinero en circulación en posesión del sector privado, ese dinero va a estar depositado igualito en una cuenta en algún banco, pues. Va a estar depositado en una cuenta del sector público. Y como esos depósitos están en esas cuentas, entonces esos bancos van a poder dar créditos en base a esos depósitos. O sea, no es como que ese dinero desapareció del sistema financiero, del sistema bancario, simplemente, bueno, se trasladó a una cuenta del sector privado a una cuenta del sector público. Eso puede tener un impacto sobre la demanda de dinero, puede tener algún impacto sobre la velocidad de circulación. Es posible porque estamos asumiendo que que el sector público aumentó los impuestos, pero no aumentó los gastos. Entonces es posible que eso tenga algún impacto sobre la demanda de dinero. Eh, entonces podían interpretar como que había un choque en la demanda de dinero, como podían interpretar que, bueno, que el mercado de dinero se mantenía intacto y, bueno, no hay problema. O sea, sí. Eh,
si lo hicieron de alguna de las dos maneras, pero la lógica detrás de la decisión que tomaron está bien explicada, o sea, si está bien argumentado, bueno, voy a tomar en consideración ambos casos. Entonces, bueno, vamos a asumir el caso simple, simplemente se contrae el mercado de bienes y servicios por una caída en el consumo, y este y eso causa un desequilibrio de balanza de pago, porque ahora en el punto donde existe un equilibrio entre el mercado interno de bienes y servicios y de dinero, en ese punto la tasa de interés va a ser menor que la necesaria para equilibrar la balanza de pago. Entonces va a haber una salida de capitales, ¿ok? Y esa salida de capitales va a depreciar la moneda, porque estamos en tipo de cambio flexible. Entonces esa depreciación de la moneda, va a expandir el mercado de bienes y servicios porque va a haber un aumento en las exportaciones netas. ¿Ok? Entonces, en vez de estar en el punto 2, vamos a estar en el punto 3. Y en el punto 3 hay una nueva curva de equilibrio externo, que es compatible con el nuevo tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, as a rule of thumb, cada vez que hay una variación del tipo de cambio, la curva de equilibrio de balanza de pagos está en una posición distinta. ¿Okay? Cada tipo de cambio tiene su propia, cada nivel de tipo de cambio tiene su propia curva de equilibrio externo. Entonces, bueno, terminamos con un nivel de renta en Y3 que está por debajo de Y1, pero por encima de Y2. Y en el caso de relativa inmovilidad de capitales, voy a ponerlo más hacia la derecha. En el caso de relativa inmovilidad de capitales, había una contracción que generaba, había una contracción vía consumo que generaba un superávit de balanza de pago, porque la cantidad que se ahorraba, o sea, la cantidad de demanda de divisas vía importaciones que dejaba de existir, porque ya ahora el país tiene un menor nivel de renta, ese efecto era mayor que el efecto del flujo de capitales. Entonces, el saldo de balanza de pago quedaba positivo, superavitario, y eso generaba una apreciación del tipo de cambio. Y esa apreciación del tipo de cambio generaba una segunda contracción del mercado de bienes y servicios vía variación de las exportaciones netas. ¿Ok? Y en ese nuevo nivel, va a existir, dado ese nuevo tipo de cambio, va a existir una nueva curva de equilibrio externo eh, de, compatible con el punto 3. Entonces, en este caso, la contracción del ingreso nacional es mucho más grande que en el caso de relativa movilidad. ¿Okay? Porque el efecto sobre la balanza comercial, sobre las exportaciones netas, es de disminución en vez de aumento. ¿Okay? ¿Alguna duda con esta pregunta? Ninguna duda entonces.
Ok, entonces la pregunta es, no sé por qué, pero creo que yo pensé que iba a ser más fácil para ustedes de lo que fue. Vamos a dividirlo en tres. En realidad podían poner un solo caso y tenían ya 2 puntos de 3. El caso donde simplemente se expanden las dos en la misma proporción y afectan, o sea, el efecto sobre la tasa de interés se cancela. Pero bueno, vamos a poner los tres casos por si las moscas. Entonces, en este caso teníamos un país, estábamos hablando, creo que era de Mercia, donde la elasticidad es infinita del flujo de capitales con respecto a la tasa de interés. Entonces hay perfecta movilidad. ¿Ok? Perfecta movilidad. Y se decía que había una variación había un aumento del gasto, una expansión del gasto, pero que esa expansión del gasto estaba financiada con una expansión de la oferta de dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pasaba esto? Bueno, el Banco Central básicamente o sea, el gobierno emite unos papeles, el Banco Central compra esos papeles, y entonces eso es básicamente como que si el Banco Central le estuviera dando un crédito, una línea de crédito al gobierno. Y esa línea de crédito, todo el dinero que se utiliza, que es parte de esa línea de crédito, es como si fuera dinero nuevo en la economía. Es expansión de base monetaria. Más o menos como lo que sucedía entre el Banco Central y PDVSA, o lo que sigue sucediendo entre el Banco Central y el sector público restringido, el sector público sin contar las empresas públicas. A ver, entonces tenemos la misma LM inicial en todos, la misma YS inicial en todos los escenarios, pero eh, vamos a suponer un caso, que es el primer caso, en donde se expande la IS vía variación del gasto y se expande la LM vía variación de la oferta de dinero, y la expansión de ambos tienen un efecto contrario que se cancela perfectamente sobre la tasa de interés. O sea, el efecto del gasto sobre la tasa de interés se cancela completamente por el efecto de la oferta de dinero sobre la tasa de interés. Entonces, al final no hay variación de la tasa de interés, por lo que no hay apreciación ni depreciación de la moneda, por lo que no hay, o sea, ni tampoco hay salida o entrada de capitales. Entonces, básicamente, el choque logra no transmitirse al resto del mundo. Y recuerden que en el caso donde hay perfecta movilidad, el efecto de el aumento en las importaciones vía renta es prácticamente irrelevante. Es prácticamente irrelevante en la balanza de pago. ¿Ok? Entonces, en este primer caso no hubo, o sea, no hubo efecto sobre la tasa de interés. Entonces, bueno, el ejercicio se queda hasta ahí. Se expandieron ambos en una proporción que afecta igual a la tasa de interés en direcciones contrarias, se cancelaron y hasta ahí queda el ejercicio. Tienes un mayor nivel de renta, misma tasa de interés. Y la política en el corto plazo fue efectiva, no generó inflación. Todavía. Luego eso lo volvemos a tocar en la F. Profe, hice una sola gráfica con lo que puse como LM y S se desplazaban en la misma proporción. ¿Eso estaría correcto? Bueno, Carlos, a ver, la pregunta decía que habían varios escenarios. Ya vamos a ver cuáles son los varios escenarios.
Entonces, vas a tener una gran parte de los puntos, pero no está completa, porque eso no necesariamente va a ser así. De hecho, bastante improbable, es bastante improbable que el efecto neto sobre la tasa de interés sea cero. O sea, el primer caso es una coincidencia súper improbable cuando tomas una política de este estilo. ¿Qué es más probable? Bueno, que el impacto sea distinto entre ambos, que no sea perfectamente igual. Entonces, ¿qué pasa si es distinto? Bueno, tenemos un primer caso en donde el movimiento de la LM es mayor que el movimiento de la IS. Entonces, en ese caso tenemos una super expansión de la LM y una expansión chiquita de la IS. Y fíjense que en este caso hay un desequilibrio de balanza de pago. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está por debajo de la tasa de interés de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, tenemos hay un déficit de balanza de pago por salida de capitales, eso genera una depreciación del tipo de cambio y esa depreciación del tipo de cambio expande, ya, esto en verde, expande eh, nuevamente la IS vía exportaciones netas hasta que se alcance el equilibrio. Entonces hay dos movimientos. Tenemos un primer movimiento, que es el movimiento coordinado vía gastos financiados con señoriaje, y tenemos un segundo movimiento que es producto de la depreciación del tipo de cambio. Porque como el efecto sobre la tasa de interés, como el efecto fue mayor, el de la LM que el de la IS, inicialmente, entonces la tasa de interés quedó por debajo de la internacional y eso propició una salida de capital. Y el segundo caso, el tercer caso, perdón, es al revés. O sea, en vez de tener una mayor expansión de la LM, tenemos una mayor expansión de la IS. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, expandimos bastante la IS y expandimos poco la LM. Entonces, se genera un desequilibrio porque la tasa de interés está por encima de la tasa de interés internacional y en ese caso, en vez de haber salida de capitales, hay una entrada de capitales. Y cuando hay una entrada de capitales, se aprecia el tipo de cambio cuando hay perfecta movilidad, o sea, prácticamente entra infinitos capitales, en la medida que vaya bajando la tasa de interés, eso cada vez es menor. Y bueno, entonces empiezan a entrar capitales, se va apreciando la tasa de interés, no, se va apreciando el tipo de cambio, empieza a bajar la tasa de interés y va a seguir bajando hasta... Ajá, y esa apreciación va a causar una disminución de las exportaciones netas hasta que alcancemos la tasa de interés internacional. ¿Okay? Hasta que el mercado interno esté en equilibrio con la tasa de interés internacional. Y eso entonces va a significar, bueno, un nivel de renta que es mayor al nivel inicial, pero menor a Y2. ¿Okay? ¿Hay alguna duda con esta pregunta? Entonces, en los tres casos, el punto final, en el punto final, hay un mayor nivel de renta que en el punto inicial. ¿Okay? Se movieron ambas curvas, se expandieron las dos. Eh, en el neto, y entonces hay un mayor nivel de renta final que el nivel de renta inicial. Y la pregunta F es sobre eso.
En la pregunta F, arrancamos. ¿Ok? Arrancamos asumiendo que ya se dio la expansión. ¿Ok? Hubo esta expansión. O sea, arrancamos como que al final de la pregunta pasada. ¿Ok? Y entonces lo que se dice aquí es que en algún momento, o sea, si nos vamos a la página anterior, lo que dice el enunciado de la pregunta F es que en el transcurso de llegar de 1 a 2, en el caso 1, o de 1 a 3, en el caso 2 y 3, en el transcurso de eso, cruzamos una línea que era el producto potencial. En algún lugar, o sea, mientras pasamos de Y1 a Y2, sobrepasamos el producto potencial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el producto potencial es mayor a Y1 y es menor a Y2. Entonces, está como por acá. ¿Okay? En algún lugar está el producto potencial entre ambos. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que si el producto en 2, si Y en 2 es mayor al producto potencial, eso a mediano plazo va a generar inflación. Porque, porque va a generar inflación porque está sobrecalentando la economía. La demanda agregada es mayor a la oferta agregada. Y si la demanda agregada es mayor a la oferta agregada de pleno empleo, o de la tasa natural de empleo, dependiendo de cómo lo veas, eso eventualmente sobrecalienta los precios. Y entonces cuando la pregunta F arranca ahí, y entonces uno tiene que modelar y decir, ok, ya va, entonces, subieron los precios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si subieron los precios, ok, si la variación de los precios es positiva, entonces M sobre P cae. ¿Ok? Y eso es equivalente a una política contractiva. O sea, el efecto de eso es como si hubieras hecho una política contractiva de oferta de dinero. Porque la oferta real de dinero se está contrayendo. Entonces hay un primer efecto, que es el efecto de la LM. Hay una primera contracción, que es la contracción de la LM. Y hay un segundo efecto, que es el efecto de la IS. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de precios, eso quiere decir que hay un impacto sobre el tipo de cambio real, ¿okay? Hay una apreciación del tipo de cambio real, y si hay una apreciación del tipo de cambio real, esto va a contraer las exportaciones netas. Entonces, hay una contracción de las exportaciones netas. Entonces se da un choque en el mercado de dinero, se da otro choque en el mercado de bienes y servicios, y eventualmente los precios, esos choques van pasando poco a poco en la medida que suben los precios, en la medida que poco a poco se sobrecaliente la economía, y eventualmente, obviamente, si la política del gobierno de expandir el gasto fiscal con señoreaje se acaba, eventualmente, a mediano plazo, los efectos se van a terminar de hacer sentir, ¿okay? Los va a terminar de absorber la economía, y el producto va a estar en el nivel de producto. O sea, y cuando el producto sea igual al producto potencial,
la economía va a dejar de estar sobrecalentada y los precios van a dejar de subir. Entonces el ajuste se va a acabar. Esto obviamente asumiendo que la política de expansión del gasto financiada con emisión de dinero fue una política que sucedió una sola vez. O sea, fue un choque de una sola vez. Si es algo recurrente, hay muchas personas que hablaron de eso, de qué pasaría si es un choque recurrente. Bueno, si es un choque recurrente, nunca terminas de alcanzar el PIB potencial, siempre terminas estando un poco por encima y la tasa de inflación se va aumentando cada vez más, lo que te disminuye la demanda de dinero y entonces empiezas a tener choques vía demanda de dinero y entonces entras en un círculo vicioso parecido al que tiene Venezuela ahorita. Pero si lo dejaban hasta aquí estaba bien. Es decir, en la pregunta en E, se pasó del punto 1 al punto 2 y en F del punto 2 al punto 3. ¿Ok? Y bueno, eso es, hasta ahí llega esta parte del parcial. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta pregunta o sobre las demás preguntas? En la F solo grafiqué de 2 a 3. Está bien, si solamente graficaron de 2 a 3, o sea, lo importante era esto aquí, que identificaran que el punto en el que arranca el ejercicio F está en ese punto, el nivel de renta es mayor, el nivel del PIB es mayor que el PIB potencial. Sí, eso lo vamos a hacer ahorita. Bueno, ya en realidad eso ya lo hicimos. Aquí es esto. Ok, ¿por qué era esto? Bueno, esto ya era fue medio un treasure hunt de, en el quiz. O sea, ya la respuesta la tenían en su cuaderno, si son de los que copian en clase. La respuesta la tenían en su cuaderno porque parte del análisis que está implícito o sea, hay una, la pregunta C, la calculamos matemáticamente en la clase de los determinantes, la primera clase de los determinantes. Porque la pregunta C es tipo de cambio fijo y política fiscal. ¿Okay? En la pregunta C tiene este, eh, una expansión fiscal en un contexto de tipo de cambio fijo. Y dependiendo de si tenemos relativa movilidad o relativa inmovilidad, las reservas internacionales van a tener que subir o van a tener que aumentar. Entonces la pregunta C, ustedes la resolvieron matemáticamente en clase. Y el determinante J3 entre J, ¿ok? O sea, cuando ustedes calculaban esto, estaban calculando la derivada de las reservas internacionales con respecto al gasto. ¿Okay? El impacto del gasto sobre las reservas. Y ese impacto era positivo o negativo dependiendo de esto que está aquí. ¿Ok? Esto que está aquí definía si las reservas aumentaban o disminuían. Es decir, eso que está ahí determinaba si estaban en relativa movilidad o en relativa inmovilidad. Entonces, eso ya quedó claro para el quiz. O sea, bueno, era una pregunta a la que tenían que como que echarle un poco de coco y tenían que pensar al respecto, pero varios lo lograron. Y bueno, y ya para el parcial estaban avisados, o sea, y eso ya se había explicado, hasta en WhatsApp estaba la respuesta. O sea, tenían literalmente una chuleta en WhatsApp. Eh, ¿Y qué pasa aquí? Bueno, FCI era igual para todos,
porque era 0,1, y variaba por personas las elasticidades con respecto al dinero, a la demanda de dinero y las elasticidades con respecto a las importaciones. Hay un tema importante, que es una pregunta que me hicieron por el grupo, pero quiero recalcarlo. Hay 6 o 7 personas que tenían una elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés que era positiva. Eso fue un error. Entonces, a esas personas no les voy a bajar puntos si se equivocaron entre relativa movilidad o relativa inmovilidad. Porque, bueno, con ese cálculo, o sea, una elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés positiva implica que la pendiente de la LM no es positiva, sino negativa. Entonces, y ustedes no estaban preparados para eso. O sea, ese caso puede existir. Eso puede suceder. Pero ustedes nunca habían visto en clase un caso con LM con pendiente negativa. O sea, con pendiente como la de la IS. Entonces, bueno, a esas personas no, a las personas que tienen una elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés positiva, no les voy a corregir tan fuerte eso. Y la parte matemática, lo que me importa es que tengan bien la fórmula y el procedimiento y el resultado acorde a los números que se les había planteado. Obviamente, bueno, ya en cuanto al análisis es otra cosa. Claro, bueno, lo que pasa es que tienen que entender cuál es la lógica por detrás de esa conclusión. O sea, ¿cuál es la lógica por detrás de esto? Bueno, que con la fórmula que usted no... A ver, Frey. Bueno, Frey, la fórmula que está en el drive es eh, la elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la renta multiplicada por la elasticidad del flujo de capitales con respecto a la tasa de interés, que es 0,1, más la elasticidad de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés por la elasticidad de las importaciones con respecto a la renta. O sea, ese es el cálculo. ¿Qué pasa? Claro, lo que pasa es que tú no puedes calcular. La inecuación no te da ningún resultado. La inecuación te da si un lado es mayor al otro. Es decir, con la inecuación, tú puedes saber si el lado izquierdo es más grande que el lado derecho. Entonces, si el lado izquierdo es más grande que el lado derecho, si el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, entonces la suma entre ambos es positiva, porque LI es lo único negativo. O sea, a ver, LI es lo único negativo aquí. LI es lo único negativo aquí. Entonces, si LY por FCI es mayor en valor absoluto que LI por QY, entonces la suma entre ambos es positiva. Pero si LI por QY es mayor en valor absoluto que LY por FCI, entonces la suma entre ambos es negativa. ¿Ok? Entonces, obviamente, si le pusiste valor absoluto a los dos y lo sumaste, te da positivo. Porque les pusiste valor absoluto. El punto del valor absoluto no era sumarlos después, era compararlos.
sea, si le pones un valor absoluto y el lado derecho es más grande que el lado izquierdo, es porque hay relativa inmovilidad. Porque si no le hubieras puesto el valor absoluto y lo sumas, te da negativo. Porque el lado derecho tenía más peso que el izquierdo. Esa es la lógica detrás de la inecuación. O sea, la inecuación era una manera de plantearles esto mismo que está aquí, pues. Solo que para que entendieran cuál es, o sea, la lógica es, mira, si el efecto vía flujo de capitales es más grande, entonces la suma entre ambos efectos es positiva. Y si el efecto vía importaciones es más grande, entonces la suma entre ambos es negativa. La inecuación con valor absoluto lo que te dice es cuál es más grande, o sea, en valor absoluto. Y a la hora de sumarlo, bueno, cuál lado gana, el positivo o el negativo. Eh, no, la pendiente no es eso. La pendiente no es QY entre FCI. Esa no es la pendiente. Eh, es un poco más complicado que eso. Depende de esas variables, pero es un poco más complicado de eso, que eso. Y bueno, y además obviamente hay que estar pendiente de los signos. Eh, en el libro está eso. Eh, no lo tengo aquí, pero hay que revisar el signo de la segunda división que tienes ahí. Pero sí, más o menos la lógica es esa. O sea, la lógica es que depende de esas variables. No necesariamente es esa la pendiente, pero depende de esas dos variables. ¿Alguna otra pregunta del parcial? ¿Alguien más? Que ahorita vamos a arrancar con tema 3, entonces cuidado, o sea, no se vayan a salir porque terminamos de revisar el examen. Eh, bueno, y con respecto al bono, el bono era esto, o sea, era R es igual a E por P asterisco entre P. Entonces, a la hora de calcular la variación de R, o sea, si ustedes asumían que R en 0 es igual a 100, para calcular un índice con eso, o igual a 1, pueden hacerlo como quisieran. Entonces, R1 o RI, vamos a llamarlo RI, es igual a R0 por lo que haya variado 1 más la variación de E por 1 más pi entre, bueno, esto es pi asterisco, entre 1 más pi. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que tenían que buscar E, o sea, para calcular la variación de E tienes que buscar una serie de tiempo de E, que es el tipo de cambio. Podían agarrar la serie de tiempo del Banco Central o podían agarrar la serie de tiempo de Durar Today o lo que les diera la gana y entonces con eso tenían el tipo de cambio real del mercado paralelo o el del mercado oficial. Ustedes podían elegir. Y luego buscaban la serie de tiempo de inflación de Estados Unidos y la serie de tiempo de inflación en Venezuela.
Entonces tenían las 3 series de tiempo, abrían Excel, 4 columnas, ¿ok? La primera columna, fecha, era mensual, ponían los meses ahí, cada uno de los meses. La segunda columna, toman el tipo de cambio nominal. En la tercera columna ponen la inflación en Venezuela. Pueden hacer otra columna, por ejemplo, en donde convierten esa inflación en un índice, si quieren. Si eso les facilita el procedimiento. Luego hacían otra columna con la inflación de Estados Unidos. Y si quieren, le ponían el IPC de Estados Unidos, el índice. Y entonces a partir de eso, hacían una última columna donde ponían la fórmula. ¿Ok? Escribían ahí la función y listo. Y ahí eso les daba el resultado. Entonces, eso les podía dar un resultado que fuera un índice de tipo de cambio real, ¿ok? Y entonces podían hacer una columna más, si querían, donde pusieran la variación de la función de R, ¿ok? Ese era el ejercicio. Entonces, ¿qué tenían que buscar? Bueno, tenían que buscar 1, 2 y 3 series. Eso les puede tomar, si saben dónde buscarlo, eso les toma 10 minutos. Si no saben dónde buscarlo, obviamente les toma más tiempo. Tal vez de repente procesarlas y ponerlas en orden y ordenarlo con el tiempo y la cosa. Yo les puse pocos años, o sea, solamente eran 2 años, entonces eran 24 observaciones, era mucho más fácil de organizar. Si les ponía 20 años no lo hacía nadie. Esto luego, bueno, lo conviertes en un índice, esto te toma 3 minutos, esto lo pones en otro, de repente esto hasta lo consigues ya en índice y toma menos tiempo. Y luego, bueno, tenían que pensar cuál es la fórmula, tenían que pensar cómo formularlo y eso les toma más tiempo que todo lo demás, porque bueno, nunca lo han hecho antes y formular algo por primera vez toma tiempo. Y ya, bueno, luego tenían el resultado y corrían la fórmula y estaba listo el ejercicio. El precio puede ser el que quiera, puede ser el de venta o el de compra. Es casi que lo mismo. O sea, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra es cualquier cosa. Lo importante es la variación en el tiempo. O sea, porque ¿qué pasa? Si el diferencial entre compra y venta es siempre el mismo, en términos proporcionales, entonces cuando vas a sacar la variación del tipo de cambio de uno versus la del otro, te va a dar casi que lo mismo. O sea, porque están variando los dos en la misma proporción. Entonces, casi que lo mismo. Es indiferente. Si quieren, lo que pasa es que yo le quería dedicar más tiempo a eso, pero me doy cuenta que tal vez todavía no sería lo ideal. Tal vez esperar un poco más tiempo, que tengan más base teórica y ver si al final de la clase hay chance para enseñarles un poco cómo calcular algunas de estas cosas en Excel. Pero ahorita es preferible enfocarnos en la teoría porque todavía falta. Entonces, ¿alguna duda con eso? Bueno. Bueno, sí, hay gente, por ejemplo, que puso las fechas al revés.
o que empezó en una dirección la fecha y después terminó en la otra dirección. Entonces, de repente saltabas que si de enero 2018 a marzo 2017 y luego a junio 2018. O sea, hay gente que con las fechas como que no, les costó esa parte, como de procesar la data. Eso, bueno, eso es tema de práctica y ya. Eh, pero, pero nada. Eh, entonces, bueno, ya lo que vimos antes, hasta el primer parcial, que es la política de corto y cómo afecta eso al mediano plazo. La política de corto plazo es de estabilización, esa política fiscal y monetaria para estabilizar cuando de repente se da algún choque o que simplemente existe y hay que saber evaluar. O sea, a pesar de que no sea lo óptimo, los gobiernos lo van a seguir haciendo. Entonces hay que entender cuál es el impacto de eso. Y, y bueno, y a mediano plazo, ¿cuál es el impacto de eso sobre los precios? ¿Qué pasa si aumentas, si estás por encima del producto potencial, etcétera? Me hubiera gustado más haber hablado en esa parte, en tema 2 sobre el tipo de cambio real a largo plazo. O sea, ¿qué pasa si hay una depresión del tipo de cambio? ¿Cómo afecta eso a los precios? ¿O cómo afecta un aumento de los precios al tipo de cambio? O sea, esas cosas, o cómo se ven ambos afectados por la oferta de dinero. Esas son cosas que me hubiera gustado tocar con mayor detalle, pero bueno, no nos dio tiempo. Tal vez al final de la clase podamos, o sea, en enero podamos enfocarnos un momento en eso. Este, pero bueno, ya ahorita lo que toca es el largo plazo. En tema 3 ya todas esas desviaciones de corto plazo se hacen cada vez menos relevantes. Y lo importante es la tendencia de la senda de crecimiento. ¿Okay? Entonces, en tema 3 vamos a incorporar una nueva dimensión que, que es el tiempo. ¿Okay? Y en el tiempo el producto potencial es variable. Entonces, si el producto potencial es variable, el nivel del PIB máximo, o sea, el PIB potencial máximo, es decir, el nivel de producto máximo que no causa inflación, va creciendo con el tiempo. Entonces, el tema 3 no es tanto sobre cuál va a ser el nivel de PIB en el corto plazo, sino es más, no es política de gestión de la demanda agregada a corto plazo, sino política de producto potencial. O sea, qué políticas podemos implementar para expandir el producto potencial. Y expandiendo el producto potencial, generar mayor crecimiento, etc. Entonces, eh, si en el tema 1 los precios eran constantes y prácticamente podíamos expandir la demanda agregada y generar crecimiento sin generar aumentos de precios. O sea, esto era posible. En el mediano plazo ya empezamos a tener mayor flexibilidad. En el mediano plazo empieza a haber mayor flexibilidad de precios, entonces, bueno, no es tan sencillo como que expandimos la IS y la LM y entonces tenemos un mayor nivel de renta, porque si aumentaron los precios en la misma proporción de lo que aumentó la renta nominal, entonces se cancelan ambos efectos y quedamos parados en el mismo lugar en términos reales. Y este es el tema 2. Y en el tema 3
El tema 3, el producto es prácticamente independiente de los precios. O sea, tú puedes aumentar los precios generando inflación. O sea, tú puedes aplicar políticas de estímulo que aumenten los precios o puedes aplicar políticas de antiestimulantes que tengan un impacto relativamente deflacionario, pero, pero eso no va a afectar el nivel del producto potencial. O sea, el producto potencial va a ser uno solo. Y a largo plazo, independientemente de si tomaste políticas eh, de anticíclicas o procíclicas, que sean inflacionarias o deflacionarias, eso va a ser irrelevante para el producto potencial y lo que va a importar son las políticas que tú implementas para expandir el producto potencial en el tiempo. ¿Okay? Entonces, en el largo plazo es posible expandir el producto potencial, independientemente de las políticas estimulantes que afecten a los precios. Entonces, otra manera de verlo es que en el corto y el mediano plazo, la economía tiene ciclos. ¿Okay? Hay boom, hay bust, y la economía, pues, dependiendo de la política fiscal y la política monetaria de corto plazo que apliquen las autoridades, bueno, eso va a generar como una especie de movimientos a lo largo de una media, que es una media móvil, en el producto. O sea, no va a ser algo muy estable, no va a ser algo muy estable, pero van a haber momentos en donde se esté por encima o por debajo del producto potencial. Y el producto potencial, que es lo que nos interesa a largo plazo, va a ser esta línea de tendencia que tenemos aquí. Entonces, hay una manera de ver esto. O sea, hay quienes dicen que entonces la política de corto plazo es irrelevante, que los estímulos de corto plazo no nos interesan, y lo que nos interesa, o sea, que esa parte no es que es negativa o positiva, sino que es irrelevante, dicen algunas, y hay otros que dicen, mira, si aplicas política procíclica, que quiere decir que cuando estás en la parte alta del ciclo económico, pones estímulo monetario o fiscal, entonces vas a tener ciclos económicos, muy pronunciados y un crecimiento, una senda de crecimiento relativamente chata. Y si en vez de hacer política económica procíclica, tratas de disminuir la amplitud del ciclo económico, ¿ok? Si tratas de que en la parte alta del ciclo económico desincentivas la demanda agregada y en la parte baja la incentivas, entonces la amplitud de ese ciclo económico va a ser menor. Y la senda de crecimiento va a ser mayor. Que esto más o menos como la gráfica que teníamos aquí en el comienzo. Si tienes amplitud ancha, perdón, bueno, vamos a ponerlo más ancho. Si tienes amplitud ancha, es decir, si en algunos momentos dados el producto está muy por encima del producto potencial,
y en otros está muy por debajo del producto potencial, tu senda de crecimiento va a ser menos inclinada y si por el contrario las desviaciones con respecto al producto potencial son bajas, tu senda de crecimiento va a ser mayor. Eso dicen algunos. ¿Ok? Eso es un punto de vista también. O sea, hay modelos, hay data que lo corrobora. ¿Ok? Pero bueno, hay que ver, hay distintos casos. O sea, tienes que verlo por país, tienes que verlo, hay periodos de tiempo donde esto es más verdad que mentira, donde se cumple más de lo que no se cumple. Y es un tema, o sea, la veracidad de esto es un tema empírico. Hay que probarlo, hay que verificar cuándo se cumple y cuándo no. Pero es parte del debate. Es parte del debate. Entonces, por eso la importancia de la política contracíclica, ¿ok? Ahorrar en los momentos buenos y endeudarte en los momentos malos. Por eso hay mucha gente que estuvo a favor del endeudamiento al arranque de la pandemia. Porque bueno, para esto es que hemos estado ahorrando, para esto es que hemos tenido nuestras líneas de crédito abiertas, esperando el día lluvioso y bueno, y lo pagaremos con los días de riqueza que vendrán. Esa es más o menos la lógica. Pero si por el contrario, en los días buenos, en vez de ahorrar, gastas más, como hicimos en Venezuela, y en los días lluviosos tienes que ser austero, porque no tienes cómo endeudarte, ni tienes ahorros, entonces se amplía la distancia del ciclo económico, la distancia entre el PIB y el Producto Potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si en 2012, en el boom petrolero más grande de la historia, regalábamos como 20.000 millones de dólares al año en subsidio cambiario, incentivando un boom de importaciones que supuestamente tenía un multiplicador con el PIB. Y para financiar ese boom de importaciones, para financiar ese subsidio cambiario que generó salida de capitales y toda una serie de distorsiones en la economía, para financiar eso, no solo nos gastamos el boom petrolero, sino que nos gastamos también las reservas internacionales y nos endeudamos, multiplicamos por 6 la deuda externa, se sextuplicó la deuda externa. Ok, si hacemos eso y nos robamos los reales del Fondo de Estabilización Macroeconómica, que se suponía que cuando Chávez llegó, el superávit fiscal, producto del ahorro de la renta extraordinaria petrolera, eso se suponía que tenía que ahorrarse en ese Fondo de Estabilización Macroeconómica. Y bueno, Chávez cambió las reglas del Fondo de Estabilización Macroeconómica y en vez de meterle plata se la sacó. Entonces, bueno, cuando llegamos a la parte baja del ciclo económico, no tenemos ni reservas internacionales, ni capacidad de endeudamiento, ni nada. Y, y hay que más bien ser austeros, hay que empezar a hacer contracción fiscal, contracción monetaria. Obviamente no lo hicieron, ellos expandieron el gasto fiscal y lo financiaron con expansión monetaria, eso generó una hiperinflación. Pero bueno, lo lógico en ese momento era ser austero, y como no fueron austeros, corrieron la arruga un par de años, 3, 4 años, y ahorita estamos pagando las consecuencias porque ya ni siquiera pueden aplicar política de estímulo fiscal, tienen que más bien contraerlo, y ya no pueden aplicar estímulo monetario, sino que más bien tienen que, o sea, la oferta de dinero se ha estado contrayendo en términos reales ya por un par de años. ¿Okay? Entonces, estamos ahorita en la parte baja del ciclo. ¿En qué parte de la parte baja estamos? Bueno, no sabemos. O sea, si le metemos un zoom a esto,
este cuadrado que está aquí, si nos traemos este cuadrado que está aquí, ¿ok? No sabemos si estamos aquí, o estamos aquí, o estamos aquí, o estamos aquí. No hay manera de saberlo. Bueno, casi con total seguridad no estamos aquí, porque, ajá, inviable. Pero existe todo un debate en torno a si ya terminamos de contraernos, si ya tocamos fondo, si existe algo como tocar fondo en realidad, o bueno, no sabemos si todavía podemos contraernos una mitad más de lo que, o sea, una mitad del PIB de ahorita más. El PIB de ahorita está como en 40.000 millones de dólares nada más, cuando llegó a estar en 300.000, cerca de 300.000 millones. Y bueno, no sabemos, el debate más bien está entre estos dos puntos, o sea, no sabemos si estamos, eh, si todavía queda, si nos quedan 7 años más de contracción o nos quedan menos de 7 años de contracción, no sabemos en qué parte del ciclo estamos, pero eventualmente se supone que si los problemas causan una reacción, ¿ok? En una democracia, por ejemplo, endógenamente, una caída del PIB de esta magnitud generaría un cambio de gobierno y de políticas públicas. Y entonces, bueno, eso sería endógenamente, bueno, volverías a una senda de crecimiento. Pero si no vives en democracia, no existen esos feedback loops, no existen no existe esa retroalimentación de variables, y endógenamente no hay nada, o sea, no hay nada que, es decir, la elasticidad entre caída del PIB y cambio de política económica no, o sea, es cercana a cero en dictadura. En dictadura, en autocracias, el PIB puede caer 99,999% y eso no necesariamente quiere decir que va a haber un cambio de políticas públicas, porque no tiene, o sea, no hay los incentivos a cambiar las políticas públicas no necesariamente están ahí. Entonces, en la medida que esa elasticidad se acerque a cero, el ciclo económico va a ser más inclinado. ¿Por qué? Porque si tú empiezas si el PIB se contrae 3% y tumban al presidente o el presidente pierde las elecciones y ponen a uno con unas políticas económicas al revés, entonces, bueno, tienes chance de volver a crecer. Pero si eso no cambia un cambio de política, si eso no genera un cambio de política, entonces es más complicado. Por eso hay una frase muy famosa de Amartya Sen, que es que nunca ha existido una hambruna en democracia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las cosas empiezan a ir mal, hay opciones. Hay opciones. El problema es cuando no hay opciones. Y bueno, la discusión, esa no va a ser la discusión de tema 3, eso va a ser, probablemente lo dejemos para tema 5, que es la discusión sobre las instituciones y una discusión un poco más sobre economía política. Pero en tema 3 vamos a estar hablando de variables más cercanas a la macroeconomía, eh, con una relación más directa o más palpable eh, con, con, con respecto a la macro. Que variables como el ahorro, el capital, el trabajo. O sea, vamos a hablar de las variables que son más fácilmente relacionadas con la macroeconomía. No necesariamente las más relevantes, porque como vamos a ver, las instituciones pueden tener un rol mucho más importante que, por ejemplo, el nivel de ahorro nacional o que la tasa de, de depreciación del capital. O sea, hay variables
que comúnmente no se toman tan en cuenta en la discusión económica, que a largo plazo, como vamos a ver en tema 5, pueden tener un rol mucho más importante que las que vamos a ver ahorita. Pero bueno, la clase de hoy ha sido un poco densa, todavía nos queda una hora, pero creo que no nos la vamos a tener que tomar entera. Voy a arrancar básicamente como con una leve introducción y lo dejamos hasta ahí. Pero bueno, el punto es que de ahora en adelante, así como el Dernburg fue muy importante para el primer parcial y para el tema 1, el Barro, el libro de Robert Barro, va a ser muy importante para las clases sobre tema 3, que es el tema más grueso en cuanto para el segundo parcial. Entonces, van a tener todo diciembre para terminar de leerse y releerse el Barro, pero mientras tanto, sería bueno que por lo menos durante esta semana, se lean la introducción, el prólogo, el forward, o sea, léanse hay 3 capítulos en el Drive. Está el capítulo 1, el capítulo 2 y la introducción. 3 archivos, pues. Léanse el primero de los archivos, que es el de la introducción, donde está también el prólogo y todo eso. Es bastante interesante, se parece un poco al podcast con Robert Solow, con Bob Solow, y se parece también al podcast que van a escuchar con Barro. Pero bueno, esa parte yo creo que es muy importante que la tengan claro, o sea, el rol de la tasa de crecimiento, porque es tan importante, o sea, cuál es la diferencia entre crecer 1% anual y crecer 1,5% anual. O sea, parece poco, parece irrelevante la diferencia a corto plazo, pero a largo plazo eso es interés compuesto, es como el interés compuesto, o sea, es el poder del crecimiento compuesto es súper, súper importante. O sea, no es lo mismo si tú creces, agarren una calculadora y eleven 1,01 a las 100, son 100 años de crecimiento a 1% anual, y luego eleven 1,02 a las 100. Sí, a las 100. Entonces, si crece 1 o 2% anual, les puede parecer como que la diferencia no es tanta, pero si hacen el ejercicio en su calculadora, se pueden dar cuenta que el impacto es increíblemente grande. Porque es crecimiento sobre crecimiento. Bueno, entonces a partir de la clase que viene, vamos a estar aprendiendo sobre el modelo de Solow. Ese modelo de Solow que es de los 50, 60 por ahí. De los años 50, 60, vamos a aprender más o menos cuál es la lógica básica de ese modelo. Yo creo que ya a finales de la semana que viene deberíamos terminar con el modelo de Solow. Ese modelo es dinámico, o sea que tiene una dimensión extra que es el tiempo. Eso quiere decir que puedes estar en equilibrio en el corto plazo, pero vas a seguir convergiendo a un equilibrio de largo plazo. Y luego vamos en el capítulo, eso va a ser con el capítulo 1 del libro de Barro, que también van a escuchar un podcast de Barro la semana que viene, creo. Y luego cuando terminemos con el modelo de Solow, vamos a arrancar con el modelo de Ramsey. El modelo de Ramsey
arranca como con algunas de las premisas del modelo de Solow. También es un modelo súper antiguo, como de los 60 por ahí, pero súper ilustrador, y me parece bueno que, o sea, el objetivo no es tanto que aprendan sobre cuál es el conocimiento económico en la vanguardia, porque no van a llegar a eso en pregrado, este, pero, pero es importante que aprendan a modelar con modelos dinámicos, que entiendan más o menos cómo funciona ese tema, y, es ilustrativo porque da para mucha discusión. Y a partir de ahí se pueden introducir algunos temas más modernos. O sea, yo lo que voy a intentar es que con la discusión que se arma a raíz de esos modelos, tratar de explicarles más o menos qué es lo que se piensa en 2020 sobre el crecimiento económico, y cómo se relaciona con esos modelos. Y luego en tema 4 vamos a ver esta discusión de los ciclos económicos, esta discusión de aquí. ¿Ok? Esto va a ser tema 4. Y en tema 5 vamos a hablar del rol de las instituciones. Entonces, para el segundo parcial, todo va a ser de largo plazo. El tema 3 va a ser como más o menos como que la teoría neoclásica de crecimiento económico, de esas décadas como de los 50, 60, 70, con algo de los 80. Y luego tema 5 va a ser de ciclos económicos, de los business cycles. Ahí hay toda una discusión. Ya, bueno, ustedes han escuchado más o menos de los ciclos económicos, el punto de vista keynesiano, en el podcast de Confasari. Pero bueno, ahorita van a escuchar el punto, y creo que también en la discusión sobre las tasas de interés hubo algo de eso. Pero bueno, ya van a empezar a escuchar otros puntos de vista sobre los ciclos económicos. Y al final, bueno, una discusión muy importante, ahí van a escuchar a Acemoglu, a Land Pritchett, Blattman, o sea, la gente que hoy día son los principales exponentes del desarrollo económico, y prácticamente todos hablan de las instituciones y del rol de las instituciones. Creo que, bueno, hay uno de los libros que arranca Acemoglu, con Institutions Matter. O sea, esa es una frase con la que se arranca y que se repite mucho a lo largo del libro. Muchos deben haber escuchado. Él es el de Why Nations Fail. Sacó un libro el año pasado que se llama The Narrow Corridor, muy recomendado. Van a escuchar también, creo que les puse ahí algo de Duflo, que es la que se ganó el Nobel el año pasado con RCTs, con estudios de randomización, que se lo ganó con su esposo y con Michael Kremer. Entonces, bueno, van a ir escuchando distintos puntos de vista. La semana que viene arrancamos con el modelo de Solow. ¿Ok? Ya ustedes tienen como que una primera aproximación. Me imagino que ya se imaginan más o menos por dónde van los tiros del modelo de Solow, porque ya lo escucharon a él mismo hablando cuando tenía 90 años. No sé realmente si ya está muerto, Solow. Por cierto, me enteré que se murió Alesina, que lo escucharon también. Se murió este año. Bueno, mira, está vivo. Solow está vivo. Entonces, bueno, no les quiero introducir de una vez el modelo de Solow, porque sé que igual lo voy a tener que hacer el viernes. Entonces vamos a dejar esta clase hasta aquí, 2 horas nada más. Pero tal vez el viernes podemos terminar un poquito tarde o sea, si se puede, si físicamente se puede. Pero bueno, íbamos viendo. Igual tenemos
tenemos tiempo. Esto yo normalmente lo explicaba todo el modelo de Solo y el modelo de Ramsey eran solo en 3 clases, que eran 3 semanas antes, ahorita vamos a tener 6 clases para eso. Y en realidad creo que vamos a tener más clases disponibles, deben quedar, todavía creo que quedan como 14 clases, entonces podemos dedicarle en vez de 3 semanas, podemos dedicarle 4 semanas o 4 y media y nos los tomamos con tiempo y para que quede más claro esto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces recuerden, aquí con los anuncios parroquiales, recuerden que, que todos los puntos que sumen de las entrevistas pueden terminar siendo puntos extra para su primer parcial. ¿Ok? Entonces, pero para que sume, tiene que haber tenido una puntuación mayor a 0,75. Es decir, si tuvieron 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, lo que sea, suma. ¿Ok? Suma como 1. Y entonces, vamos a tener un contador en ese archivo y ese contador va a ser es una función que dice si tal observación es mayor a 0,75, entonces contar. Eso es una función de Excel, de Google Sheets. Y entonces al final de eso lo multiplicamos por 0,1 y esos son los puntos extra del primer parcial. Eso quiere decir que las personas pueden llegar a sumar hasta 2,8. ¿Okay? Entonces, bueno, pendientes con eso, no dejen de llevar la materia al día, traten de siempre aumentar la pendiente de su crecimiento personal, tanto académico como profesional y bueno, personal. Y nos vemos el viernes.